Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. El video de hoy se trata de una de las desapariciones más famosas del mundo, así que es muy probable que ya hayan escuchado esta historia. Pero en este video vamos a ver el caso en su totalidad con las actualizaciones más recientes. Esta es la historia de la desaparición de Madeleine McCann. Acá arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Madeleine Beth McCann nació el 12 de mayo de 2003 en Leicester, la capital del condado de Leicestershire, Inglaterra. Madeleine era la hija mayor de Kate Marie Healy y Gerald Patrick McCann, ambos médicos reconocidos en su ciudad. Sus padres se conocieron en el año 1993 en Escocia, cuando se estaban especializando en ginecología y cardiología respectivamente. 5 años después la pareja se casó y Madeleine fue su primogénita, nacida gracias a un tratamiento de fecundación in vitro en 2003. 2 años después, Madeleine se convirtió en hermana mayor de mellizos, llamados Sean y Amelie. En estos casos solemos abordar la vida de la víctima y contamos datos relevantes sobre su pasado antes del crimen. Sin embargo, Madeleine era una niña muy pequeña y no hay mucho que contar respecto a ella, salvo un detalle muy importante. De hecho, un detalle fundamental. Madeleine sufría de coloboma en su ojo derecho, es decir, una fractura del iris. El iris es esta parte negra en el centro del ojo y la de Madeleine estaba fracturada, es decir, no del todo cerrada, parecía como si se estuviera derramando. Este detalle es sumamente distintivo y clave para el caso, ya que en el Reino Unido tan solo el 0,007% de los niños nacen con dicha fractura, lo que quiere decir que es una condición rara, no solo en el país, sino también en el mundo. La coloboma nunca se da igual, ya que puede fracturarse de cualquier manera. La de Madeleine se encontraba en su ojo derecho, inclinada unos 30 grados hacia la derecha. Entonces, sin nada más que decir, como ya les mencioné, Madeleine era muy chica cuando esto pasó, vayamos directamente al día de los hechos. El 28 de abril de 2007, los McCann, junto a sus 3 hijos, fueron de vacaciones a Ocean Club, un hotel resort en Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal, acompañados por varios amigos de la pareja y sus hijos. Los McCann habían organizado las vacaciones junto a Fiona y David Payne, una pareja de médicos que habían conocido en el año 2000. Junto a ellos estaba también la madre de Fiona, Diane Webster, y los 2 hijos de la pareja. Los McCann también invitaron a otros 2 amigos médicos, Russell O'Brien y Matthew Oldfield, junto a sus esposas Jane Tanner y Rachel Oldfield y sus hijos. En total entonces había 9 adultos y 8 niños vacacionando juntos. El grupo había alquilado un departamento en el Ocean Club, un pequeño pero lujoso complejo cerrado que incluía una pileta, un club de niños, 2 canchas de tenis y un restaurante. Praia da Luz es conocida localmente como la Pequeña Bretaña por ser un punto turístico frecuentado mayormente por ingleses. De hecho, muchas de las viviendas en Praia da Luz son de propietarios ingleses y el complejo turístico donde estaban los McCann pertenecía a un profesor jubilado de Liverpool, quien era dueño de varios departamentos en la zona. Como ya dije, los McCann y compañía llegaron el 28 de abril a Praia da Luz y el 3 de mayo era el anteúltimo día de vacaciones antes de regresar a Inglaterra. Ese día, durante el desayuno, Madeleine le preguntó a sus padres por qué no habían ido a su habitación la noche anterior cuando ella y su hermano estaban llorando. Otro dato importante es que Kate notó que había una mancha marrón en la remera del pijama de Madeleine, aunque en su momento no les pareció algo relevante. En retrospectiva, los padres de Madeleine creen que estos 2 detalles significan que el secuestrador de Madeleine ya había entrado a la habitación de los niños la noche anterior. Sin embargo, como ya dije, en ese momento no le dieron mucha atención, ya que no sabían que estaban pasando las últimas horas con su hija mayor. Esa misma tarde, a las 2:29 p.m, para ser exactos, Kate tomó la última fotografía de su hija, jugando en la pileta del hotel junto a su hermana y su padre. Madeleine, sus hermanos y el resto de los niños jugaron en el Kids Club del resort hasta las 6 de la tarde, cuando sus padres pasaron a buscarlos. En su declaración más tarde, la madre de Madeleine aclaró que su hija estaba muy agotada esa tarde y que pidió que la cargaran hasta el cuarto. Madeleine y sus hermanos fueron acostados por sus padres a las 7 de la tarde, quienes se prepararon para salir a cenar con los demás adultos para festejar el final de sus vacaciones. Madeleine se fue a dormir esa noche con un pijama manga corta de Igor, el personaje de Winnie Pooh, y junto con su gatito de peluche y su manta. En la misma habitación dormían también sus hermanos mellizos. Kate
Kate declaró que esa noche, como todas las noches, ella le leyó un libro a los niños, pero sus 3 hijos se durmieron incluso antes de que ella pudiera terminar la historia. Los McCann fueron a cenar tapas al restaurante del resort junto a sus amigos a tan solo unos metros de las habitaciones donde se estaban alojando, y los adultos se turnaban para ir a ver a los niños cada 30 minutos. Esta estrategia los adultos del viaje la habían ejecutado a lo largo de todas las vacaciones, confiados en que el Ocean Club era un lugar seguro, ya que al fin y al cabo se trataba de un complejo hotelero lleno de familias británicas con niños de la edad de Madeleine. Otro dato importante es que la mesa en donde cenaron los McCann había sido reservada específicamente porque desde allí tenían la mejor vista hacia las habitaciones de los niños, quienes, por supuesto, no habían ido a cenar. Los padres de Madeleine creen que el secuestrador sabía que ellos tenían una reserva y actuó entonces con el conocimiento de que no había adultos en el lugar. El restaurante y las habitaciones de los niños estaban separadas por apenas 50 metros de distancia, pero para acceder a sus habitaciones no podían cruzar de manera directa, ya que estaba la pileta y parte del jardín, por lo que tenían que salir del restaurante y caminar una callecita hasta la entrada del complejo, y de ahí recién podían acceder a las habitaciones. Otro detalle no menor es que había 2 formas de acceder a los cuartos: por la entrada principal del departamento o por la puerta trasera que daba al patio, la cual estaba destrabada para que se pudiera abrir desde afuera. Los amigos llegaron esa noche al restaurante a las 8:30. Media hora más tarde, el padre de Madeleine fue a ver a sus hijos entrando por la puerta trasera y declaró que todos los niños estaban en su cama y que lo único raro que había notado era que la puerta trasera estaba apenas entreabierta cuando llegó. Simultáneamente, Jane Tanner también fue a la misma hora a ver a su hija y se cruzó con el padre de Madeleine, quien estaba charlando en la calle con un conocido que también vacacionaba en la zona. Ambos volvieron a la cena minutos después. Más tarde, Kate, la madre de Madeleine, se ofreció a ir a ver a los niños a las 9:30 de la noche, pero Matthew Oldfield ofreció ir en su lugar y también entró por la puerta trasera. Oldfield más tarde confesó a la policía que cuando entró al lugar vio que la puerta de la habitación de los niños, McCann, estaba abierta, pero como no escuchó ruidos, asumió que los niños estaban dormidos y regresó sin haber entrado al cuarto. Media hora luego de esto, es decir, a las 10 de la noche, fue el turno de Kate de ir a verlos. Kate también ingresó por la puerta trasera, y lo primero que notó es que la puerta de la habitación de sus hijos estaba abierta y no entreabierta, y que había luz de la calle entrando. Cuando Kate se acercó, una ráfaga de viento cerró la puerta. Ella la abrió inmediatamente y allí notó 2 cosas. Lo primero era que la ventana del cuarto estaba abierta, y las persianas levantadas, iluminando el cuarto con la luz de la calle. Y lo segundo era que sus hijos gemelos estaban ahí dormidos, pero que Madeleine no se encontraba en el cuarto. Kate McCann corrió hacia el restaurante gritando que alguien se había llevado a Madeleine. Los McCann dieron aviso inmediato al recepcionista del resort, aunque tuvieron que insistir reiteradas veces en que llamaran a la policía. Finalmente llegó al lugar la gendarmería a las 11 de la noche, quienes, tras una breve búsqueda, llamaron a la Policía Jurídica, o PJ, la máxima autoridad investigadora de Portugal, quienes llegaron a la 1 de la mañana. En aquel momento el coordinador de investigaciones de la policía era Gonzalo Amaral, quien ya tenía 30 años de trayectoria dentro de la policía jurídica. En las primeras horas de la desaparición, las horas más importantes cuando hay un secuestro, tanto la policía jurídica como los McCann y sus amigos cometieron varios errores. En primer lugar, la escena del crimen fue contaminada por la policía jurídica, ya que cuando los exámenes forenses encontraron ADN, se trataba de los policías que estuvieron presentes esa noche. La PJ, aunque admitió que habían hecho un allanamiento no del todo extensivo de la escena del crimen, alegó que la escena ya había sido contaminada antes por todas las personas que ayudaron a buscar a Madeleine en las horas previas. En segundo lugar, la policía no interrogó a todas las personas dentro del resort, ni hicieron allanamientos puerta por puerta en la zona, además de que los empleados y turistas no solo del hotel sino de toda la zona de Praia da Luz ayudaron en la búsqueda de la niña, lo cual en retrospectiva pudo haber entorpecido la búsqueda desde el primer momento. Además, se tardó horas en dar aviso a la Marina, un paso clave considerando que estaban en una zona costera cercana a Marruecos, y que la región de Algarve es la puerta del camino de la ruta de las drogas que se producen en el norte de África y se trafican por Europa. Tampoco se registraron las cámaras de seguridad públicas de la zona, y la frontera con España tardó horas en cerrarse. Otro dato que también se pasó por alto, tanto por la policía como por los padres de Madeleine, era que sus otros hijos, los mellizos, durmieron toda la noche sin despertarse con todos los ruidos que había en el lugar. Recordemos que en su declaración, Kate McCann dijo que sus 3 hijos estaban muy agotados esa tarde,
tarde y que se durmieron rápidamente, pero que los mellizos no se despertaran en toda la noche no es algo usual para dejar pasar por alto. Como lamentablemente no se hicieron pruebas en ese momento, nunca se pudo comprobar si los niños McCann habían sido sedados, lo cual podría haber sido una gran pista en la investigación. Los primeros sospechosos en el caso fueron aportados por las declaraciones de los amigos de los McCann, quienes estaban presentes aquella noche, aunque es un dato relevante que las declaraciones eran bastante contradictorias entre sí. Como ya dije antes, Shane Tanner salió prácticamente a la misma hora en dirección a las habitaciones y dijo haber visto al padre de Madeleine charlando con un amigo en la calle, pero Jerry por su parte declaró no haberla visto, aunque por el tamaño y la extensión de las calles pequeñas tendría que ser casi imposible no darse cuenta que le pasó por al lado. Sin embargo, lo importante de la declaración de Tanner es que dijo que vio a un hombre llevando en brazos a una niña pequeña justo en la esquina de las calles donde estaban ubicadas las habitaciones de los McCann aproximadamente a las 9:15 de la noche. Tanner describió al hombre como un señor alto de 1,70 m con pelo negro y piel blanca, de entre 35 y 40 años de edad, vestido con pantalones beige y una campera oscura. También dijo que el hombre tenía apariencia mediterránea, que no parecía ser un turista y que la niña en sus brazos tenía puesto un pijama similar al que estaba usando Madeleine aquella noche. Una pareja de Irlanda que estaba de vacaciones también declaró haber visto a un hombre bajo la misma descripción cargando a una niña rubia aproximadamente a las 10 de la noche, casi al mismo tiempo en que Kate descubrió que la niña no estaba en su cama. Los irlandeses declararon haber visto a este hombre con la misma descripción física que dio Tanner, caminando apurado a 500 metros de distancia del departamento de los McCann, cargando en brazos a una niña pequeña dormida. A la mañana siguiente de la desaparición de Madeleine, tanto la prensa británica como portuguesa fueron citados para cubrir el caso, y con el esparcimiento de las noticias en ambos países llegaron múltiples declaraciones, todas sin fundamento, de posibles avistamientos de Madeleine. A medida que pasaban los días, el caso se volvía cada vez más mediático, y Praia da Luz se llenaba con más y más reporteros, primero de Portugal y Reino Unido y luego de todo el mundo. La pista más grande que tenía la policía era la declaración de Shane Tanner, de la cual hicieron un dibujo de cómo podría verse el secuestrador. Este es el dibujo que hicieron en ese momento. Parece un chiste, pero este era un dibujo con el que la policía estaba trabajando. A lo largo de la investigación, acciones como estas fomentaron una mala relación entre los McCann y la policía portuguesa, con desacuerdos que hasta el día de hoy se sostienen. Recién a los 12 días de la desaparición de Madeleine, se llevaron a cabo acciones contra el primer sospechoso, Robert Murat, un hombre británico-portugués de 34 años, oriundo de Londres, que vivía a 134 metros del departamento de los McCann junto a su madre. El hombre llamó la atención cuando se ofreció a colaborar como traductor en el caso, ya que había problemas de comunicación entre los ingleses y los portugueses, argumentando que sentía empatía por los padres de Madeleine, porque él también tenía una hija de su edad viviendo en Inglaterra. Sin embargo, las descripciones físicas de los testimonios, sumado al hecho de que la vivienda del hombre estaba tan cerca al departamento de los McCann, y la actitud rara de querer ayudar en la investigación levantaron la sospecha de los británicos, ya que, al fin y al cabo, en muchos casos, sucede que los civiles quienes buscan colaborar y ayudar a la policía son los criminales que en realidad buscan encubrirse con información desde adentro. Una vez que se conoció por parte de la prensa la involucración de Murat en el caso, quien estaba recibiendo información policial exclusiva mucho antes que los familiares y los medios de comunicación, además de contribuir en llevar adelante y guiar la investigación policial, más denuncias se llevaron a cabo en su contra. Fiona Payne, Russell O'Brien y Rachel Oldfield, amigos de los McCann, además de una de las empleadas del hotel y 2 vecinos de la zona, reportaron ver al hombre en las inmediaciones del departamento durante los días y las horas previas al secuestro, aunque su madre reportó que él se encontraba en la casa aquella noche. Tras la presión mediática de la prensa británica, sumado al descontento de los familiares y los vecinos de la zona, Murat fue arrestado y la policía allanó su vivienda el 15 de mayo de 2007, donde se registraron computadoras, discos rígidos, grabaciones de video y cámaras fotográficas, e incluso se hicieron excavaciones en el jardín y se drenó la pileta, pero no hallaron nada. Murat fue dado de alta como sospechoso cuando el caso se archivó en 2008, pero desde entonces, con cada nuevo descubrimiento e investigación, el hombre junto a su esposa, su madre y su socio del trabajo son interrogados nuevamente. Murat incluso forma parte y dio declaraciones en el documental de Netflix sobre el tema. Por su parte, los padres de Madeleine lucharon para que el caso de su hija tuviera un alcance mundial, teniendo en mente que la niña no desapareció en su país de origen y que podría estar en otro lugar que no sea Portugal. Aunque es clave recalcar que la búsqueda internacional también se debió a la pésima relación entre la policía jurídica en Portugal y los McCann. Desde el primer momento, los padres de Madeleine quedaron descontentos con el accionar de la policía en el caso, pero hay que tener en cuenta que en Portugal la desaparición de una persona no es considerada un crimen en sí mismo, y por ende no puede ser investigada como un crimen. Un secuestro, un rapto, una detención de libertad sí es un crimen,
pero no había pruebas de ningún tipo de que Madeleine estaba secuestrada o raptada, o siendo privada de su libertad. Y la investigación de la PJ apuntaba a que la niña estaba viva y simplemente se había perdido, lo que se contradecía totalmente con la opinión de los McCann, quienes desde el primer momento aseguraron que alguien se la había llevado. Es decir, en este caso no solo había una barrera de idioma, sino también una barrera fundamental que sucede en muchísimas historias y crímenes: la barrera de lo que se cree que sucedió. Los desacuerdos con la policía eran demasiados y entorpecían la búsqueda. Amaral, el principal detective del caso, sostenía que poner presión sobre el posible secuestrador era innecesario, estando básicamente en contra de las conferencias de prensa que los McCann daban casi a diario, dirigiéndose contra la posible persona que la secuestró. Tampoco estaban de acuerdo en difundir la marca de nacimiento de Madeleine, la coloboma de su ojo derecho, porque justamente hacerla resaltar por sobre otros niños la ponía aún más en peligro. Fue por esto que los McCann decidieron crear por su parte la Fundación Madeleine, donde recibieron donaciones de muchos famosos británicos como Simon Cowell, J.K. Rowling y jugadores de fútbol. En menos de un año de su fundación, el 15 de mayo de 2007, se recolectaron 2 millones de libras esterlinas que los McCann utilizaron para costear sus investigaciones privadas y costos de la estadía, aunque también se criticó que utilizaran aquel dinero para pagar hipotecas pendientes. En marzo de 2008, un periódico británico pagó casi 1 millón de libras a la fundación por difamaciones contra los McCann y sus amigos realizadas en múltiples artículos del diario. Como ya dije antes, para la policía de Portugal, este caso no podía catalogarse como un secuestro, pero luego de 100 días sin ninguna pista o rastro de la niña, la policía tuvo que admitir ante la prensa por primera vez que Madeleine podría haber fallecido. A partir de este momento, la investigación dio un vuelco grande hacia otra dirección, completamente distinta, cuando no solo la prensa sino también la policía de Portugal comenzaron a sospechar de los padres de Madeleine como posibles culpables de la desaparición y también en ese momento posible muerte. La enorme prensa que convocó el caso de Madeleine, ya harta de no tener noticias del caso, comenzó a atacar a los McCann con múltiples artículos detallando las incongruencias en las declaraciones de ambos padres, las cuales, según Kate, eran consecuencia de malas traducciones de sus declaraciones en inglés al portugués. Estas contradicciones tienen que ver más que nada con la puerta trasera y delantera del departamento, y por cuál había entrado cada persona y en qué momento. Otro punto que se criticó sobre la declaración original fue el por qué Kate corrió al restaurante de tapas en vez de usar su teléfono celular para llamar a su esposo, además de que dejó a sus otros hijos y los demás niños completamente solos. De vuelta, para la policía era sospechoso que la primera intuición de Kate respecto al tema fue que la niña había sido secuestrada. Gracias a esto comenzó a girar la teoría de que Madeleine había fallecido por culpa de una sobredosis de alguna medicación para dormir, y que sus padres habían escondido el cuerpo. Además, comenzaron a correr otros rumores como que el grupo de amigos de los McCann con quienes fueron de vacaciones eran swingers, y que tenían un pacto de silencio entre ellos. En pos de limpiar su nombre y sospechas, y de verdaderamente empezar a tener un avance en la investigación, los McCann pidieron la ayuda internacional de Danny Krugel, un policía sudafricano que tenía un método de investigación poco ortodoxo. Este hombre creía que podía encontrar a Madeleine usando rastros de su ADN y satélites globales. Sin embargo, para el PJ, esto era otra clara señal de la culpabilidad de los McCann al contratar a alguien que obstruyera la investigación. Por eso, Gonzalo Amaral decidió pedir ayuda e involucrar a la policía británica en la investigación del caso. Los británicos llevaron consigo perros rastreadores entrenados para detectar olor a sangre humana y a cadáveres. El 31 de julio de 2007, los perros británicos llegaron a Praia da Luz y con ellos se registró el hotel, el departamento de los McCann, la playa y el auto que habían rentado. Ambos perros detectaron olores detrás del sillón del departamento, mientras que Eddie, el perro entrenado para oler cadáveres, detectó rastros cerca del armario del cuarto donde estaban hospedados los McCann y en el asiento del conductor del auto que rentaron, un Renault Scenic. La perra detectora de sangre Kila dio alertas en la guantera y el baúl del auto, y también detectó sangre en el peluche de Madeleine. Se tomaron muestras de ADN de todos estos lugares mencionados, además de retener múltiples objetos de los McCann, como ropa de ellos y de su hija, diarios, una Biblia y el peluche de la nena. Todos estos objetos fueron registrados con un procedimiento utilizado cuando se encuentra poca cantidad de ADN, y se determinó que podría llegar a haber ADN de Madeleine en el baúl. Pero, aunque los resultados eran vagos, en la prensa se filtró que las coincidencias eran del 100%. El 7 de septiembre de 2007, tras un interrogatorio de 11 horas, donde se le ofreció reducir su condena si confesaba contra su marido, Kate fue declarada como sospechosa. Luego, su esposo, en otra declaración de 9 horas, fue declarado sospechoso también. Sin embargo, esto no detuvo a la pareja, quienes volvieron finalmente a Inglaterra con sus hijos mellizos. Un mes más tarde, el 2 de octubre, Gonzalo Amaral fue removido de su puesto y cargo en la investigación de Madeleine por 2 motivos. Primero de todo, el jefe del PJ habló ante la prensa portuguesa declarando que los británicos habían investigado teorías y declaraciones sobre el crimen que eran beneficiosas para los McCann. Lo segundo es que,
Ya previo al crimen de Madeleine, este hombre, quien era jefe de la policía judicial de su jurisdicción, estuvo involucrado en la desaparición de Johanna Cipriano, de 8 años de edad, en 2004. Por esta desaparición, Amaral recibió cargos por hacer declaraciones falsas, mientras que otros 4 policías de su equipo fueron declarados responsables del abuso y desaparición de la niña. Amaral era también una de las figuras principales dentro del PJ, quienes tenían una pésima relación con los McCann desde el primer momento. Otra figura importante, Guillermino Encarnação, el director regional del PJ, también fue una figura clave en revelar datos desfavorecedores sobre los padres de Madeleine a la prensa. Fue debido a esto que la investigación recayó en manos de Paulo Rebelo, director nacional del PJ, pero para esa altura la relación entre los británicos y los portugueses ya era irreversible. Un año más tarde, el 21 de julio del 2008, el fiscal del caso, Fernando José Pinto Monteiro, decidió cerrar el caso al no contar ya con ningún otro tipo de pruebas contra los padres de Madeleine o Robert Murat. Sin embargo, esto no hizo más que profundizar las diferencias entre los McCann y la policía, y sobre todo contra Amaral. Tan solo 3 días más tarde del cierre del caso, el 24 de julio, Amaral publicó un libro llamado Maddie, la verdad de la mentira, declarando que para él, la niña había fallecido en un accidente dentro del departamento y que sus padres lo encubrieron fingiendo un secuestro. Los McCann tomaron varios procedimientos legales contra Amaral, que nunca ganaron debido al derecho de Amaral a la libertad de expresión. En mayo de 2011, el Ministerio de Interior comandado por Theresa May, junto con el Scotland Yard, comenzaron con la Operación Grange, una nueva investigación propia sobre la desaparición de Madeleine. Este equipo, conformado inicialmente con 29 detectives, tradujo decenas de miles de documentos, generó múltiples imágenes sobre cómo podría verse Madeleine actualmente e investigó más de 8.000 posibles avistamientos de la niña. Para 2015 habían tomado 1.338 declaraciones, recolectando 1.027 exhibiciones e investigando a 650 delincuentes sexuales y 60 personas de interés en el caso, además de hacer rastrillajes con ayuda de arqueólogos en la zona de la desaparición, pero no llevó a nada. El planteo principal de la OG indicaba que el secuestro había sido llevado a cabo por un desconocido, quien tenía solamente la intención de robar el departamento cuando Madeleine se interpuso en aquel plan, aunque también, contrariamente, se planteó que el secuestro debió de ser premeditado con mucha antelación por alguien que pasó aquellos días observando a los McCann. Otra teoría planteada, aunque la menos posible de todas, es que la niña salió sola del departamento para buscar a sus padres y en el camino pudo haber sido secuestrada o pudo haber tenido un accidente. Sin embargo, como ya dije, esto es muy improbable porque recordemos que Madeleine tenía tan solo 3 años y para salir del departamento tendría que haber abierto varias puertas y ventanas. En marzo de 2014, Scotland Yard comenzó una investigación contra Euclides Monteiro, un hombre que entre 2004 y 2006 había abusado de al menos 5 niñas de entre 7 y 10 años en la región de Algarve. Monteiro fue en su momento una persona de interés en el caso de Madeleine, pero lamentablemente falleció en un accidente con un tractor en 2009 y nunca pudo ser interrogado. De hecho, durante el caso se investigaron a muchos pedófilos portugueses o británicos sin éxito. En 2009 se tuvo en la mira a uno de ellos, Raymond Hewlett, quien en su momento había declarado saber qué había ocurrido con Madeleine, aunque luego retrajo su declaración y falleció de cáncer en diciembre de aquel año. En 2010 se entrevistaron en prisión a otros 2 posibles sospechosos escoceses, quienes en el momento de la desaparición vivían en Gran Canaria, España. Otro hombre que se tuvo en la mira fue un irlandés del norte, quien tras ser liberado de prisión por el abuso de sus 2 hijas, se mudó a Carboeiro, a tan solo 40 kilómetros de Praia da Luz, y vivía allí en el momento de la desaparición de Madeleine. Sin embargo, este hombre también falleció en 2013. En 2020, una investigación alemana declaró que Christian Bruckner, de 43 años, era otro posible sospechoso. Bruckner ya había estado en prisión por abuso sexual hacia menores de edad y por tráfico de drogas, y estaba cumpliendo condena desde 2019 por el abuso de una turista estadounidense de 72 años. Al momento de la desaparición de Madeleine, Bruckner estaba viviendo en una camioneta tipo camper en la región de Algarve. Su novia de aquel momento declaró que la noche anterior a la desaparición de Madeleine, el hombre le dijo: "Tengo un trabajo que hacer en Praia da Luz mañana. Es un trabajo horrible, pero es algo que tengo que hacer y cambiará mi vida. No me verás por un tiempo". Desde la cárcel, el alemán escribió una carta dirigida a la prensa donde declaró lo siguiente: "No hay ninguna prueba de que haya cometido ninguno de estos crímenes. No hay ADN, nada. El tiempo en que se supone que ocurrieron algunos de estos crímenes, yo estaba en prisión. La fiscalía está tratando de atraparme y espera que me rinda bajo la presión mental. Esperan que diga sí a todo, lo que me dará la oportunidad de escapar de esta tortura mental". Sin embargo, el fiscal alemán Hans Christian Wolter y su equipo están convencidos de que Bruckner asesinó a Madeleine. Desde el momento de su secuestro
registros hicieron cientos de declaraciones de posibles avistamientos de la niña por todo el mundo. Sin embargo, el mundo entero volvió a hablar de Madeleine cuando a principios de 2023 una joven polaca llamada Julia Faustina Wandelt apareció en redes sociales asegurando ser ella. En una cuenta de Instagram llamada I am Madeleine McCann, la joven afirmó lo siguiente: no recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte y se trata de unas vacaciones en un lugar cálido, donde había playa y edificios blancos o de colores muy claros con departamentos. Recuerdo que vi tortugas en la playa y había otros niños que intentaron tocar tortugas pequeñas. No veo a mi familia en este recuerdo. También declaró reconocer a Christian Bruckner como su abusador en su infancia y subió múltiples fotos de su infancia comparándolas con fotos de Kate, Gary y Madeleine, así como también con las imágenes a computadora de cómo se vería Madeleine ya más grande. Julia declaró que, aunque siempre supo que era adoptada, la actitud de sus padres la hizo sospechar. Nunca hablaban de su infancia temprana ni le facilitaron documentos como su partida de nacimiento. Sin embargo, los padres de Julia declararon que la joven tiene problemas psiquiátricos que se rehúsa a tratar. Respecto a esto, su madre declaró el 23 de febrero lo siguiente: siempre hemos intentado entender las cosas que le estaban pasando a Julia. Terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras. Sus amenazas, sus mentiras y manipulaciones hacia nosotros, sus acciones en internet, lo hemos visto. Hemos tratado de prevenirlo, explicárselo, le suplicamos que se detuviera. Se mudó, no quiere tomar su medicación, se negó a que le trataran en uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Polonia. Lamentablemente para Julia, internet descubrió rápidamente su pasado en las redes donde publicaba contenido erótico. Lo más importante de este dato es que en realidad tenía una cuenta verificada en Pornhub, la cual pide como requisito para la verificación una imagen de tu documento o pasaporte, los cuales Julia tenía. Y, claro que para tenerlos se requiere de una partida de nacimiento. Esto de todas formas no prueba nada porque, como ya lo dije, en realidad hice shorts acerca de este caso, la partida de nacimiento se puede falsificar, en este país lo sabemos muy bien, y realmente a mi parecer no significa mucho que le hayan podido conseguir un documento. Pero a partir de esta duda entonces muchas personas comenzaron a demandar un examen de ADN, pero con la creciente presión mediática y social, Julia terminó reconociendo que ella no era Madeleine. Aseguró que había sido secuestrada de niña y que no parará hasta descubrir su verdadera identidad. Hay algunos cuantos detalles en este caso que hicieron que la gente que lo siguió se sintiera inquieta. Algunas cosas que llevaron a hacer más hipótesis y teorías. Por ejemplo, el lugar donde las familias se estaban hospedando, este resort, era especialmente bueno para llevar niños. Tenían muchos entretenimientos para que toda la familia pudiera tener unas vacaciones buenas. Entre todo aquello que ofrecían estaba el servicio de guardería, algo bastante común en este tipo de lugares para que los adultos puedan salir y divertirse un rato sin la preocupación de dónde dejaron a sus hijos. Claro que a muchas personas esto les trajo dudas. ¿Por qué dejarían a sus hijos solos y en un posible peligro si podían simplemente llevarlos a la guardería a que los cuidaran otras personas? Esto es un clásico tipo de pensamiento del diario del lunes. Me refiero a que ahora que ya sabemos lo que pasó y que esos niños estaban en peligro, pensamos que ese lugar era peligroso. Pero a ver, para las familias que se hospedaban en aquel momento era diferente. Se fueron a comer a un lugar que quedaba enfrente de la habitación. No digo que estuviera súper cerca, pero se podía ver desde donde estaban. Podían mirar desde lejos. E iban a revisar las habitaciones cada 30 minutos. Por otro lado, no iban a ir a despertar a todos los hijos que tenían para llevarlos a que los cuidaran. Si ya están dormidos en sus propias camas, ya está. Para los padres eso es lo ideal. Juegan durante el día, hacen cosas, charlan, se cansan, se van a dormir y listo. Una vez que pasa eso, revisás la habitación cada tantos minutos, estás enfrente, ¿qué puede pasar? A lo que voy con todo esto es que esta situación no es normal, no es algo que cualquiera se plantearía que podría suceder. Por todo lo que podían saber en ese momento, estaban haciendo lo posible para que esté todo bien. Estaban en un resort al cual iban muchas familias y de hecho conocían familias que ya habían estado por la zona o en ese resort. Por lo tanto, no sería normal que se te cruce por la cabeza que algo malo va a pasar ahí. Claro que la posibilidad siempre está. Pero uno debería poder relajarse en ese tipo de situaciones y claramente eso es lo que querían hacer. Ahora, hay que ver también el hecho de que en realidad no es tan probable que un desconocido se lleve a un niño. Entonces, obviamente, uno piensa, esto no es probable que me pase. Y a ellos les pasó. Por eso me parece importante destacar esto de con el diario del lunes. Todos sabemos que estaban en riesgo. Ellos no.
Los padres de Madeleine encima dijeron que no habían considerado jamás la posibilidad de que una persona pudiera llevarse a sus hijos de sus camas en medio de la noche. Desde entonces, según dicen ellos, entraron en pánico porque vieron que esta era una posibilidad. La teoría más repetida hasta ahora, y es entonces junto con todo esto que entra la teoría de si se la vendieron a alguien o un hombre desconocido se la llevó. Hay muchas personas en contra de los padres de Madeleine. ¿Por qué? Primero que nada, la acusación de parte del público no es solamente hacia los McCann, sino hacia también su entorno, hacia los amigos que los acompañaban durante el viaje. Convengamos que sería más fácil entregar a Madeleine estando todos de acuerdo en el plan. Todo esto es alimentado por varias cosas que se fueron dando mientras se investigaba el caso. La cuestión es que, mientras se desarrollaba, no solo salían a flote un montón de cuestiones acerca de estas personas, sino que además había gente que buscaba arruinar su imagen pública. O al menos eso es lo que parece, porque muchas de las cosas que se dijeron no tenían ninguna base sólida. Hace mucho tiempo que no digo esto, porque hay gente que no escucha. Pero bueno, lo voy a repetir. No se puede juzgar el luto de los demás. No hay reglas sobre cómo comportarse ante la pérdida de un ser querido. No hay reglas sobre cómo reaccionar ante la muerte. Y esto viene en conjunto con otra cosa, el cómo se reacciona ante la prensa. Cuando sucede algo así, un caso en el que los padres de la víctima salen mucho en medios de comunicación hablando de su historia, hay gente que se queda observando el cómo hablan, cómo reaccionan, pero lo hacen mal. Si lloran es teatro, si no lloran no están expresando dolor por la pérdida. Hay ocasiones en las que, de hecho, para que el mensaje salga bien, se le pide a las familias que intenten no llorar. Hay otras veces en que simplemente su reacción es esa, un estado de shock constante, un distanciamiento de la realidad. Hay ocasiones también en que simplemente no es como la persona se maneja y listo. En este caso en particular se les pidió que no dieran ninguna reacción en las entrevistas porque el secuestrador podría llegar a disfrutar de esas reacciones. Y hablo de esto porque las acusaciones contra los McCann no son particularmente objetivas. En su mayoría se basan en estas observaciones sobre la actitud que tuvieron ellos o sus amigos públicamente en lugar de hechos concretos. Así que veamos un poco de eso. Primero tenemos, por ejemplo, el hecho de que los vecinos se quejaron de que la noche anterior al caso, algún niño no paraba de llorar en el departamento que alquilaban los McCann. Creo que este es el único detalle comprobable y preocupante dentro de todas las acusaciones que se hicieron. Porque si hay un niño que no paraba de llorar, evidentemente algo estaría pasando aquella noche. Otra acusación bastante famosa es la de los sedantes. Se dice con total tranquilidad y afirmación en internet que para los padres de Madeleine McCann era una práctica común sedar a sus hijos. Pero no hay nadie que pueda comprobar que esto sea verdad en lo absoluto. Y digo que se mintió muchísimo en los medios. Siguiendo este detalle, de todos modos, si fuera verdad, lo que se dice es que la niña se habría despertado durante la noche y se habría caído por estar sedada, dándose un fuerte golpe probablemente en la cabeza y que de ahí murió, y los padres habrían intentado ocultar este hecho. Lo que es más, todo el tema de los sedantes vino también a raíz de lo que dijo Kate McCann. Cuando ella llegó a ver a sus hijos después de que empezara el escándalo por la desaparición de Madeleine, en aquel momento se tomó un minuto para examinar algo, y es que los gemelos estaban profundamente dormidos, de frente contra el colchón y muy acurrucados. Tuvo que tocarlos para ver si seguían con vida, y aunque siempre habían sido de dormir profundo, esto ya era raro. Le resultó posible a ella que les hubiesen dado algún calmante. Quizá la misma persona que se llevó a su hija lo hiciera. Y esto es importante también porque en realidad hay gente que apunta a esto, habla sobre los gemelos y evita la parte donde la misma madre fue la que nombró que estaban muy tranquilos. Y que además ella misma habla acerca de cómo la policía le hizo muchos test a ella para comprobar que no usara sedantes en ella misma, pero no le hicieron ningún test a los niños, que vendría a ser, digamos, lo importante en todo esto. Se dijo también que los McCann habían tomado calmantes, ellos mismos, que Kate tenía problemas alimenticios, que anda a saber qué tendría que ver eso con el caso, y que los padres no sabían lidiar con sus hijos hiperactivos. Todas cosas que eran rumores creados por periodistas sin escrúpulos, como suele pasar en muchos de estos casos. Por alguna razón,
el hecho de culpar a los padres creo que alimenta una especie de morbo del cual los periodistas se suelen agarrar. A ver, lo de llamar la atención es parte del trabajo, pero ya cuando comenzás a mentir, ya se vuelve otra cosa. Otra de las acusaciones que se repitieron una y otra vez era que Gary en realidad no era el padre de Madeleine. El único gran problema, la evidencia que sí producía sospechas y que no tiene nada que ver con las impresiones personales que uno pueda tener sobre cómo ser padre, es lo que descubrieron los perros. Esto de que fueron al auto, al departamento y registraron 3 posiciones distintas donde podía haber rastros de sangre o cadáveres. Pero la realidad es que no hubo ningún examen de ADN que pudiera ser concluyente. Se ha explicado miles de veces de formas muy complejas, pero en resumen, las pruebas que se pudieron recolectar de material genético en estas 3 locaciones diferentes a donde habían ido los perros no podían usarse para concluir que fueran de la niña. Muchas de estas cosas que se fueron diciendo eran maliciosas y reflejaban lo que la policía quería lograr. Ellos estaban en una misión constante para probar que los padres de Madeleine eran los culpables. Que claro, no era improbable, no es improbable, pero se perdió mucho tiempo en cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, se le pidió a la familia los pósters que habían estado repartiendo con la cara de la niña. Estos los llevaron al laboratorio para analizar, ya que creían que los McCann habrían traído estos pósters hechos de antes de las vacaciones. Meses tardaron en darse cuenta de que fueron impresos después de la desaparición, cuando podrían haber simplemente preguntado, porque varias personas estuvieron involucradas en la idea y la impresión de dichos pósters la misma noche en la que Madeleine desapareció. También se dijo mucho acerca de algunos comportamientos extraños que tuvieron los amigos de la familia o cosas que dijeron, pero estos eran supuestos, cosas que otras personas mencionaron sin ninguna prueba. Lo que se dice, más rumores. Lo que me resulta más interesante en realidad dentro de todo esto es la falta de cámaras en el caso. Eso más bien apuntaría a que hay algo raro con el hotel. Entonces, ¿qué creen los McCann que ocurrió? Ellos creen que una persona desconocida que los estaba observando bastante bien se llevó a Madeleine. Primero que nada, en su libro, Kate McCann dice que es posible que su estilo de vida organizado y rutinario los haya llevado a ser objetivos fáciles de este secuestro. Pero además hace una aclaración sobre la reserva en el restaurante de tapas, diciendo lo siguiente: no fue hasta un año después, cuando estaba revisando los archivos de la policía portuguesa, que descubrí que la nota que solicitaba nuestra reserva en bloque estaba escrita en un libro de mensajes del personal, que estuvo en un escritorio en la recepción de la piscina durante la mayor parte del día. Este libro era, por definición, accesible para todo el personal y, aunque sin quererlo, probablemente también para los invitados y visitantes. Para mi horror, vi que, sin duda con toda inocencia y simplemente para explicar por qué se saltaba un poco las reglas, la recepcionista había añadido el motivo de nuestra petición. Queríamos comer cerca de nuestros apartamentos cuando dejáramos a nuestros hijos solos allí y controlarlos intermitentemente. Está claro que si alguien tenía planeado secuestrar a algún niño en aquel hotel, esta información podría haberle sido de mucha utilidad. Probablemente estén pensando que casos así, de secuestro al azar, son muy improbables. Pero justamente es por eso que se hizo tan famoso el caso de Madeleine. Es de los pocos casos en los que un completo desconocido de la familia se habría llevado a una niña. No estoy diciendo que haya sido alguien del staff del hotel, después de todo en realidad eso sería más fácil de investigar, sino que más bien pudo haber sido un trabajo en equipo o un visitante. Por ahí ni siquiera alguien que se estuviera hospedando en el lugar. El caso se podría desmenuzar punto por punto, podríamos seguir acá unas 2-3 horas hablando de cada pequeño detalle, me parece bastante inútil hacer eso, pero les voy a decir algo. Hay 2 libros bastante conocidos con respecto a este caso, se los voy a dejar en la descripción. Uno es el que hizo Kate McCann, obviamente es su propio lado de la historia, así que bueno, el que quiera tomarlo con pinzas hace eso, pero está libre ahí para leer. Bueno, libre no, está $9, algo así en Amazon, y hay otro libro que también está más o menos lo mismo, que les voy a dejar abajo porque no recuerdo el nombre, pero también es de un investigador. Hay informes, gente hablando del caso que lo conoce desde hace años, eso también lo pueden buscar, pero bueno, esta es toda la información que les traigo para discutir con respecto a todo lo que leí. Al menos es lo que me parece útil.
Entre las cosas que se están buscando ahora hay una cámara con fotos de Madeleine y posiblemente 2 víctimas más. Entonces, dentro de las nuevas búsquedas que se hicieron, se intenta ubicar esta cámara para ver si realmente uno existe, que se ve que están muy seguros de que es así, y para poder probar finalmente quién se la llevó. Ahora mismo Madeleine tendría 20 años y no se sabe nada de ella desde el 3 de mayo de 2007. Cada quien tiene sus teorías, hay gente que realmente cree que los padres de Madeleine tienen que ver, que la envenenaron, que fue mucho somnífero porque querían que se quedara quieta, que quizá pasó un accidente en el lugar y entonces se deshicieron de ella. Acá el tema es que no hay cámaras, por lo tanto eso hace mucho más difícil todo eso, pero estamos hablando de un resort en el cual había otras personas. Por eso se me dificulta tanto el hecho de que hayan sido los padres. Para mí, alguien los habría visto cargar a la nena. Hay otra cosa de todas formas, y es que varias personas vieron a este hombre descrito al principio que se llevaba a una chica en los brazos. Hay gente que después apunta a que tal vez los padres contrataron a alguien para deshacerse del cuerpo de la niña. Apuntan otros a que la vendieron. Y hay gente que simplemente dice que evidentemente entró alguien y se la llevó. Alguien que no tenía que ver con los padres, que no tenía que ver con nada de esto y que solamente estaba buscando a una niña. Todas estas cosas dentro de todo son posibles. Tengo 6 años de experiencia viendo casos rarísimos, leyendo al respecto, viendo todas las posibilidades que existen, de las cosas más raras que pueden pasar. Y la realidad es que a esta altura no les puedo decir ninguna de estas opciones es imposible. No, pudieron ser los padres, pudo ser otra persona. Realmente ni siquiera lo tienen que planear. Hay asesinos, hay secuestradores que pasan de casualidad por lugares. Hay gente obviamente que espía antes, que conoce un poco lo que va a hacer, y otras personas que pasan de casualidad. Entonces, la verdad es que personalmente no tengo una teoría que mantengo, que digo, claro, es esto, puede ser esto tiene más posibilidades de ser. Después de tantos años de caso, después de tantos años de ver todo tipo de hipótesis en internet, todo tipo de hipótesis de parte de la policía, de investigadores, etc., no sé cuál es la conclusión. Lo más probable, dentro de todo esto, es que Madeleine muriese el mismo día en el cual desapareció. Y para colmo la investigación empezó mal. Principalmente porque tardaron mucho en cerrar todas las posibles vías de escape, tardaron mucho en llegar a la escena y no se contuvo el lugar. Por lo tanto, se contaminó, no hay posibilidad de buscar el ADN del asesino o secuestrador, de vuelta, si es que lo hubo, y simplemente el caso se queda sin muchas opciones. Dicho todo esto entonces, ¿qué opinan ustedes? Este caso me lo han pedido un montón de veces, yo ya lo había hecho hace años, pero lo puse en privado porque no me gustaba cómo había quedado, fue hace muchísimos años y este me parece más completo. El caso de Madeleine se sigue investigando. Hay gente que tiene muy en claro que fueron los padres, que ellos saben que no van a encontrar a la chica, y hay gente que todavía duda y cree que es tal vez este nuevo hombre que se estuvo investigando hace poco. Hay otras personas que creen que hay toda una conspiración detrás de todo esto. Pero bueno, yo les pregunto a ustedes qué piensan. Los estoy leyendo en los comentarios como de costumbre. Y hasta acá llegamos. La verdad es que no tengo más que decir de momento. Como les digo, se está investigando todavía, se sigue investigando. Probablemente se va a seguir investigando por muchos años más. Así que posiblemente haya nuevas actualizaciones. Pero hasta acá llegamos. No tengo nada más que decirles, así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.